Los científicos consideran que actualmente existen 4 fuerzas de la naturaleza. La primera que conocimos fue la fuerza de la gravedad que descubrió Newton, y supone que toda masa respecto de otra ejerce algún tipo de fuerza que las atrae. Después aparecieron otros científicos que hablaban de las fuerzas del electromagnetismo, de lo cual ahora vamos a desarrollar un poquito más. Y a partir del desarrollo de la física cuántica, y que conocemos un poco más qué pasa dentro de los átomos, se descubrió que existen otras 2 fuerzas a nivel subatómico. Lo que llaman la fuerza atómica débil, que es la fuerza que mantiene unidos los electrones respecto del núcleo, y la fuerza atómica fuerte, que es la que mantiene unidos en el mismo núcleo a los protones. Recordemos que los protones son de carga positiva, y el que ha trabajado un poco con algún imán verá que los mismos signos, son elementos del mismo signo positivo, tenderían a repelerse, a separarse. Sin embargo, en los núcleos de los átomos permanecen unidos. A eso le atribuyen una fuerza atómica que debe ser muy fuerte como para mantener unidos esos elementos del mismo signo eléctrico. Ya sabemos qué consecuencias nos traen aparejadas tratar de romper estas fuerzas dentro del átomo. Sea como fuere, nos traen consecuencias que pueden ser devastadoras. Por supuesto que hay utilidades médicas para esto que son positivas, pero también, si no somos prudentes, podemos tener ese tipo de consecuencias. Es decir, todos este tipo de fuerzas pueden ser bien usadas o mal usadas por el ser humano. Ahora veremos qué pasa particularmente desde el punto de vista del electromagnetismo. El espectro electromagnético es muy amplio. De lo que conocemos hoy es muy amplio, pero el ser humano solo está capacitado para detectar en el medio lo que le permiten sus 5 sentidos. En el sentido de las ondas electromagnéticas, lo que está preparado la vista para captar es apenas de todo este rango, apenas una rayita de aquí. Ampliándola un poquito para que se entienda mejor, vemos que estamos hablando de la luz visible que nos permite ver el arco iris, lo que llamamos el arco iris, pero por encima de esto, en frecuencias superiores y en frecuencias inferiores a la luz visible, tenemos y usamos una cierta cantidad enorme de frecuencias. Por ejemplo, en frecuencias superiores a la luz visible tenemos lo que llamamos los infrarrojos, y lo usamos, por ejemplo, en fibras ópticas, en control remoto, en visión nocturna. Subiendo en frecuencia tenemos imágenes de escáneres, tenemos ondas de radar, microondas, bueno, datos inalámbricos, ondas de radio, de televisión, etc. Y por debajo, en frecuencias inferiores, tenemos los ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma.
Hay una gran diferencia que voy a marcar entre lo que tenemos en frecuencias superiores y las frecuencias inferiores del espectro electromagnético. De momento no hay nada demostrado que las frecuencias superiores nos afecten directamente para nuestra salud. Pero en frecuencias inferiores nos encontramos con el rango electromagnético que llamamos de ondas ionizantes. Incluso las ondas ultravioletas sabemos que son los rayos UVA, que llaman frecuentemente cuando tomamos sol y no nos protegemos con algún producto que cuide nuestra piel, pueden aparecer problemas serios de piel. Es decir, que nos empiezan a afectar físicamente. Si vamos más allá, tenemos los rayos X, que los conocemos muy bien para el uso medicinal, por ejemplo, en radiografías, pero también lo tenemos en los escáneres de los aeropuertos que controlan nuestras maletas, en criptografía. Pero aún yendo más allí en la frecuencia, están lo que se llaman las ondas gamma. Las ondas gamma, que se encuentran mayormente emitidas en el espacio a través de la combustión de las estrellas, y a los que están muy expuestos, por ejemplo, los astronautas, y no pueden estar un periodo muy grande de tiempo fuera de las naves, en el espacio, porque los trajes no los protegen demasiado de estas ondas, que son las más perjudiciales para el cuerpo humano, para la salud. Es decir, esas ondas, esas frecuencias tan bajas, los rayos gamma, que para muchos les sonará a lo mejor si ven los cómics de las películas de la Marvel, donde está el Increíble Hulk, o incluso el Capitán América. En esas historias cuentan cómo sus cuerpos fueron afectados de alguna manera, en el caso del Capitán América más positivamente, pero en el caso del Increíble Hulk de una manera muy desproporcionada. Eso es muy bonito porque en principio parece que ganaron propiedades, pero la triste realidad de lo que está sucediendo hoy en día con los efectos de los rayos gamma se evidencia, por ejemplo, en los casos de estaciones eléctricas de generación de electricidad por radiaciones del tipo con uranio, con plutonio, que tienen emisiones de ese tipo. En las estaciones nucleares, como ejemplo la de Chernobyl de hace varios años atrás, que se ha producido una fuga de agua contaminada con esta radiación, y ya sabemos los efectos devastadores que ha tenido en toda esa zona. ¿Cómo nos afecta? Nos afecta íntimamente a nivel celular, a nivel de nuestro ADN. Esas frecuencias, esas radiaciones llegan internamente a afectarnos hasta lo más interno de nuestro ser, es decir, hasta afectar el ADN y generar mutaciones genéticas y degradación celular, por supuesto la muerte. Esto es algo que el cuerpo humano no tiene capacidad de detectar. Nuestros 5 sentidos no detectan este tipo de radiaciones, pero nos afectan de una manera brutal. El otro caso es más reciente, el caso de la central nuclear de Fukushima en Japón, que ha pasado algo similar también. Y por supuesto, no hace falta mencionarlo, pero el caso de las bombas atómicas, las devastaciones que han generado, emiten ese tipo de radiación.
Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo aquí? Para que quede claro. Hay energías, como concepto, hay energías en el universo, aquí en la Tierra, que, aunque no las percibamos con ninguno de nuestros sentidos, nos pueden afectar físicamente hasta en la parte más interna. Estoy hablando de nuestra genética y producir cambios brutales y la muerte. Sin dramatizar demasiado, incluso los rayos X que utilizamos para sacarnos radiografías no podemos abusar de ellos. No permitan que un médico le diga que cada día tiene que sacarse una radiografía porque es acumulativo. Esas radiaciones, los rayos X también son ionizantes, podrían producir, si se acumularan y se utilizara muy periódicamente, podría producir mutaciones genéticas, podría producirlas. Lo que pasa es que está muy controlado y no nos sacamos cada día una radiografía, nos cada 6 meses, y entonces hasta dentro de unos ciertos cantidades anuales no llega, de momento está comprobado que no llega a afectarnos, pero sí que lo hay, alguna posibilidad, algún riesgo hay. Como dijimos, hay emisiones de ondas electromagnéticas que pueden influir sobre nosotros, pero también hay otras que hay gente que ha estudiado y que nuestro cuerpo, nuestro propio cuerpo, genera hacia el exterior. Cuando hablamos del cerebro humano y de las células, hablamos de que generan energía, electricidad y varios tipos de emisiones hacia el exterior. Las ondas calóricas son una de ellas, pero no las únicas. Aquí, hace unas décadas atrás, unos científicos rusos llamados Kirlian descubrieron a través de unos ensayos que estaban haciendo ellos con campos eléctricos, descubrieron que poniendo ciertos elementos dentro de ese campo magnético podían sacar una especie de fotografías como las que vemos aquí, de elementos inertes y de elementos vivos. Lo curioso de estas efluviografías, que lo llaman ellos, es que si bien todos emitían algún tipo de emisión de este tipo, los seres vivos tenían una característica más curiosa, que según, haciendo ensayos y prácticas y pruebas, detectaron que según el estado físico de la persona, tenían diferentes emisiones. Lo primero que hacían, por el tamaño de la máquina que podían usar ellos, hacer fotos de dedos, como estas. Esto fue hace unas décadas atrás, fue bastante conocido, ahora no está tan difundido. Sin embargo, la gente que ha estudiado el tema en su momento llegó a detectar por lo menos un par de cosas, que según la emisión de este halo de energía, podían detectar el estado de salud de la persona. Es decir, cuando estaba medio raleado así como esto, la persona no estaba tan sana como en este estado, por ejemplo, o que tenía algún tipo de deficiencia física. E incluso llegaron a hablar de condiciones psíquicas. Aquí podemos ver que las tonalidades también variaban, las tonalidades de color y de cómo se reflejaban ese tipo de emisiones.
con el tiempo, con los estudios, hay gente que llegó a comentar que este tipo de radiaciones podían reflejar estados particulares de salud de diferentes órganos e incluso de estados anímicos, estados psíquicos. Y tal es así que se manifestaban a nivel energético con mucha antelación a la primera manifestación física, es decir que haciéndose estudios físicos no aparecía la enfermedad hasta meses posteriores a que aquí ya se detectara alguna anomalía. Esto es muy curioso, muy interesante, sin embargo no se ha desarrollado lo suficiente. A lo mejor no hay demasiado interés para desarrollar este tipo de cosas. Pero algunos, quizá me estoy anticipando a lo que es metafísico, pero algunos creen ver en ese tipo de emisiones lo que llaman el aura humana, y que ciertas filosofías orientales y supuestamente algunos artistas, por tener una sensibilidad especial, han percibido volcando en sus pinturas, reflejando el halo dorado representativo de la santidad. Es curioso ver esto y compararlo con lo que acabamos de ver. Puede haber algún tipo de semejanza o alguna relación, pero no voy a dar mi parecer. Podría ser, simplemente podría ser. Pero hay otro tipo de dispositivos que hoy se están desarrollando cada vez más. Algunos dicen que permiten ver el aura humana que acabamos de mencionar. Yo, por lo que percibo y por lo que he visto y estudiado, lo que detectan a través de un sensor donde uno pone la yema de los dedos, sí que decodifican el estado físico-químico de la piel y lo traducen a diferentes gráficos. Esto está bien, que pueden ejemplificar cómo estamos físicamente y anímicamente. Yo he comprobado esto, he probado este aparato y realmente sí que traduce ciertos estados físicos y anímicos y puede reflejarlo. No es que nos está mostrando realmente el aura como ejemplifica aquí, pero sí que los gráficos permiten darnos una idea de nuestro estado físico y anímico. Sí que funciona esto. Hoy en día está más desarrollado. Simplemente un paréntesis para hablar de estos cambios de paradigmas que hablamos anteriormente con respecto, en este caso en particular, a lo que es la física. La física, de lo que sabíamos durante cientos de años, es que Newton descubrió que la manzana se caía, es decir, la atracción de la gravedad y toda la física que partió de él. Pero a raíz particularmente de científicos como Einstein y otro grupo de científicos, desarrollaron lo que llamaron la física relativista, en la cual aparecieron cosas tan locas como que el tiempo es relativo, como que existen dimensiones, espacio-tiempo. Es decir, todo esto es científico. Yo no lo voy a desarrollar porque ya hay libros al respecto, que había materia y antimateria y que la materia se puede transformar directamente en energía. Hoy lo vemos lamentablemente en las explosiones nucleares, que fisionando los átomos se puede producir una enorme cantidad de energía.
Y a partir de ahí, a partir de todos esos estudios, fueron profundizando cada vez más en las partículas subatómicas. Una partícula subatómica es una partícula más pequeña que el átomo. Y en los primeros estudios, los primeros ensayos, descubrieron que, obviamente la materia estaba compuesta por átomos, ya lo sabíamos, que los átomos están compuestos de unas partículas más elementales como protones, neutrones y electrones, y fueron descubriendo que incluso había partículas más pequeñas aún, como los bosones, fotones, mesones, bariones, neutrinos, etcétera, quarks, y hasta aquí parecía que ya no había más, ya no había nada más pequeño que esto. ¿Cómo podía verlo? Ya esto es, y casi fue un paradigma. Pero los científicos no estaban conformes. Había cosas que no les terminaba de convencer. Por ejemplo, que los fotones, que son las partículas que supuestamente generan la luz o transportan la luz, se comportaban de dos maneras diferentes. Es decir, la luz se comportaba de dos maneras diferentes según la situación. Algo curioso, es decir, se podía comportar como onda electromagnética o como partícula física llamada fotón. Y entonces no terminaban de entender por qué. Y llegaron a otra conclusión, la cual la dan por cierta ya, que es la teoría de las cuerdas. La teoría de las cuerdas se basa en que es un modelo fundamental de la física que básicamente asume que las partículas materiales aparentemente puntuales son en realidad estados vibracionales de un objeto extendido más básico llamado cuerda o filamento. De acuerdo con esta teoría, a nivel microscópico se percibiría que un electrón, por ejemplo, no es en realidad un punto, sino una cuerda en forma de lazo. Una cuerda puede hacer algo más, además de moverse, puede oscilar de diferentes maneras. Por lo tanto, si oscila de cierta manera, entonces macroscópicamente veríamos un electrón. Pero si oscila de otra manera, entonces veríamos un fotón o un quark o cualquier otra partícula del modelo estándar. Esto es una cosa completamente revolucionaria. ¿Y qué está diciendo aquí? Traduciendo todo esto, está diciendo que todo lo existente no existe. Vale. ¿Qué estoy diciendo? Que en realidad es una partícula prácticamente inmaterial, es tan pequeña, le están dando un rango extremadamente pequeña, 10 a la menos 35 metros, que puede variar según cómo vibre esa cuerda, entre comillas, según cómo vibre, se puede manifestar como cualquiera de las otras partículas que consideramos estándar. Electrones, protones, quarks. Entonces, ¿pero qué quiere decir esto? Quiere decir que nada es... Primero dijimos que que los átomos ya no eran algo sólido. Y ahora estamos diciendo que ni siquiera eso existe, sino que es algo que vibra. Cada elemento, partícula elemental, no existe. Es un elemento que vibra. Y según cómo vibre, se manifestará como algún tipo de esas partículas elementales. Esto está en la página web de la NASA. Esto no es ningún invento, lo pueden ver entrando a la página web de la NASA, buscan teoría de las cuerdas y lo van a encontrar. Entonces lo están dando por cierto. Y esto, en definitiva, ¿qué es? Todo es vibración. Y esto, curiosamente, la metafísica lo viene diciendo, así como dijimos anteriormente,
que durante milenios se hablaba de que todo era cíclico, otra de las premisas de la metafísica es que todo es vibración, todo es vibración. Y ahora la ciencia lo está confirmando. Y yendo más allí, buscando la unificación de todas sus teorías, los científicos han desarrollado una nueva teoría que está en evolución, esto es bastante reciente, y según esta teoría incluso dice que teoría M o teoría U de teoría universal, dice que esta teoría se identifican 11 dimensiones. Esto evidenciaría la existencia de infinitos universos paralelos, algunos de los cuales serían como el nuestro de 3 dimensiones y otros que serían impensables entre 4 o 5 dimensiones. Bueno, esto ya ni voy a profundizar en esto porque ni termino de entenderlo. Ya veremos cuando lo acaben de desarrollar, pero esta es una teoría en la cual están trabajando los científicos. Entonces yo me pregunto, ¿esto es ciencia? ¿Esto es física? Pues ya estamos pisando aguas de la metafísica. Entonces, para redondear, para poder pasar a la metafísica, vamos a hacer una especie de resumen de lo que hablamos desde el punto de vista científico hasta el momento. Y dijimos lo siguiente, en definitiva, que vivimos en un universo ordenado, por lo cual se pueden establecer leyes. Y repito, es un universo ordenado. Esto quiere decir que las cosas no suceden por casualidad. Vaya. Todos los seres vivos tienen capacidad de sentir y en algunos casos lo hacen sin necesidad de contacto físico. Algunos animales y plantas, esto lo hemos visto, lo hemos comentado, pero que, remarco, todos los seres vivos, todos, desde el más pequeño hasta el más evolucionado, tienen capacidad de sentir. El cuerpo humano ha sufrido miles de millones de años de evolución, pero su principal componente, las células, conservan aún ciertas capacidades autónomas. Y lo hemos comentado cuando vimos cómo nuestros pensamientos generan reacciones en esas células. El cerebro humano es capaz de lograr mejoría física de una enfermedad, lo que llamamos el efecto placebo, o enfermarnos con solo creerlo. Es lo que hoy en día mucha gente sufre, que es el estrés. Solo con pensarlo. La Tierra, en su conjunto, se manifiesta como un ente vivo que equilibra las condiciones para la vida. Y lo llaman los científicos biosfera. Es decir, es un ser vivo en su conjunto. ¿Y qué seríamos los seres humanos y todos los seres vivos dentro de este conjunto de la biosfera? Como si fuéramos las células. Nosotros somos las células del planeta Tierra. Curioso. Existen radiaciones que son capaces de alterar la información genética de los seres vivos, lo que llamamos radiaciones ionizantes, como los rayos gamma y los rayos X. Esto lo remarco porque hablaremos mucho de energía en la parte metafísica y es importante que seamos conscientes que no es ningún invento, que energías que no podemos percibir nos pueden afectar, alterar, influir. Todo lo conocido es vibración, lo vimos recién en la teoría de las cuerdas. Y existen muchas dimensiones, teoría M o teoría U de universal.
Y esto es fundamental para que podamos abrir nuestras mentes y permitirnos la posibilidad, aunque sea de la duda, y no ser tan escépticos, porque las leyes en que se basan las ciencias continuamente sufren modificaciones a medida que la ciencia avanza, lo que llamamos cambios de paradigmas, y suelen suponer cambios conceptuales rotundos. Algunas veces algo que creíamos completamente cierto, dijimos, puede cambiar radicalmente o ser parte de algo mucho más completo y mucho más complejo, como hemos visto en los cambios de la física clásica newtoniana a la física cuántica, a la física relativista. Pues hasta aquí hemos visto los temas científicos, no por casualidad, sino son temas que he planteado aquí que me van a permitir, recuerden estos conceptos, para que nos basemos en ellos y poder explicar un poquito desde el punto de vista científico lo que es la metafísica.